Mucho cuidado porque el precio de Bitcoin ha roto la compresión en estas últimas horas y ha iniciado un movimiento bajista. Como estuvimos comentando en el análisis de ayer, teníamos al precio de Bitcoin lateralizando sobre esta zona operativa de aquí, utilizando la anterior resistencia del gráfico diario como soporte. Estábamos observando cierta presión compradora sobre estas zonas operativas y por otro lado teníamos de resistencia una zona dinámica que era el VWAP semanal, como veis, con bastante presión vendedora sobre esta zona operativa. Decíamos que esta compresión probablemente la iba a romper en las próximas horas y así ha sido. Finalmente hemos tenido una explosión a la baja tras haber visto antes una pequeña limpieza de máximos en esta zona operativa. Veíamos como el precio tenía un intento de ruptura de la zona de resistencia, pero terminaba rechazando y tras este rechazo comenzaba a aumentar la presión vendedora. Vamos a poner también por aquí el volumen y empezaba a romper la zona del soporte. Ruptura que continuó y, como os decía, viendo un aumento en el volumen, y tras esto lo más importante es que aunque en un inicio encontrábamos cierta presión compradora sobre esta zona operativa, que es la zona media de esta estructura que habíamos planteado anteriormente, lo interesante es que tuvimos un test de consolidación y desde aquí inició todo este movimiento bajista que estamos viendo. De hecho, como podéis observar, hoy compartía en mi cuenta de Twitter la operativa que seguíamos desde la comunidad privada de Capital Profits y como podéis observar estuvimos viendo tras la ruptura este potencial test de consolidación para iniciar el movimiento bajista y unas cuantas horas después finalmente es lo que teníamos en el gráfico. Por lo que esta ha sido la oportunidad operativa que hemos tenido en estas últimas horas después del setup que planteábamos en el vídeo de ayer. Eso sí, cuidado porque en estas últimas horas también hemos identificado una huella significativa que podría llegar a hacer que tengamos un cambio de contexto en el corto plazo. Sobre todo quiero que os centréis en esta vela de aquí, una vela que como veis marca un pico de volumen importante porque además es un pico de volumen después de este aumento y nos está demostrando bastante presión compradora sobre esta zona operativa. Podríamos decir que en torno a los 65.570. Gracias a esta presión compradora justamente estamos teniendo este rebote alcista, pero lo importante sería observar si gracias a esto el precio frena esta tendencia bajista o incluso si intenta rechazar esta zona operativa, porque ahora vamos a buscar un poquito de setups de mayor time frame, ya que como os decía, en estas últimas horas lo que hemos visto también ha sido el reingreso en esta otra estructura. La ruptura ya de esta zona de soporte es grave porque amenaza el precio con reingresar en la estructura diaria, pero todavía no está todo perdido, porque gracias a observar esta presión compradora se abre la posibilidad a que el precio intente rechazar esta zona. Si tenemos un rechazo de este estilo, podremos tener otra vez la posibilidad de incorporarnos en setups alcistas. Pero esto debe de suceder lo antes posible. Cuanto más tiempo pase el precio por debajo de esta zona de los 66.850 aproximadamente, más probable será entonces que el precio pueda continuar con esta tendencia bajista. Así que va a ser muy importante de cara a las próximas horas ver cómo reacciona el precio a estos niveles después de la presión compradora que ha entrado aquí. Porque si hubiese alcanzado la zona del soporte de los 64.805, eso nos confirmaría debilidad después del reingreso, pero gracias a esta presión compradora se abre la posibilidad a que el precio intente rechazar. Esto sería lo que nos demostraría fortaleza, que el precio rechace el reingreso en la estructura. Pero si por el contrario vemos aceptación por parte de los operadores a pesar de esta presión compradora, entonces ahí es donde la situación seguiría siendo bajista. Y los siguientes objetivos, pues obviamente sería esta zona de aquí, donde tenemos
los 64.805 como zona de soporte y luego el VWAP mensual en los 64.488. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y os recuerdo que en la descripción del vídeo también encontraréis esta promoción que tenemos activa en Bitget, con lo que podréis obtener unos cuantos bonos para operar en la plataforma. Es una promoción que dura aproximadamente un mes, así que os dejaré toda la información en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Bien, si revisamos Trading Different vemos algo muy importante y es que desde este punto de aquí, ¿vale? Desde aquí aproximadamente, ya veíamos cómo los bots de alta frecuencia se activaban marcando tendencia bajista con nivel -3 y poniendo como objetivo buscar las liquidaciones que teníamos en zona de longs. Habíamos comentado en vídeos anteriores cómo sobre esta zona operativa teníamos bastante liquidez que se fue acumulando durante este movimiento lateral que teníamos por aquí y que finalmente durante el día de hoy se han terminado llevando toda esta zona operativa. Como veis, el nivel donde más liquidez había eran estos 65.980, se lo han llevado todo y ahora sí que es cierto que tenemos otra zona más en zona de longs en los 64.767. Pero como veis, en estas últimas horas en el indicador de tendencia no está marcando nada, no está demostrando cierta intención por intentar buscar esta zona, así que de momento lo comentamos para que sepáis que aquí tenemos bastante liquidez, pero el precio no está demostrando la intención de ir a por ella. Respecto a la liquidez de 100x, no tengo ninguna zona que podamos destacar, quizás lo único, y rebuscando un poco, serían estos 68.030, ya que la zona en la que más liquidez había, y lo comentábamos ayer, era esta de aquí, y ya se lo llevaron por delante. Respecto a la liquidez de 50x, situación similar, ya que casi toda la liquidez que había se la han llevado. Obviamente tenemos aquí un poco en zona de shorts, pero no considero que sea tanta, y un poquito en torno a los 68.357 aproximadamente. Si revisamos la liquidez de 25x, por el contrario, sí tenemos algunas cosas bastante interesantes, ya que vemos mucha liquidez desde este mínimo que dejó en los 65.223 hasta la zona de los 64.740. Bastante liquidez, como os digo. Y bueno, de momento liquidez de 10x pues no tenemos nada cerca del precio, así que sigamos con el análisis. En Bookmap hemos tenido una dinámica bastante interesante en estas últimas horas, ya que aparecía volumen de compras a partir de estos 66.000 en diferentes zonas operativas, donde más te diría que en los 65.500 de momento se mantienen órdenes de compra en los 65.000, el volumen que apareció en los 64.800 se retiró y sobre todo destacaría grandes liquidaciones de longs durante todo este movimiento bajista de aquí. En The Kingfisher vemos bastante liquidez en ambos lados, tenemos aquí en zona de shorts en los 68.120 y en zona de longs en torno a los 64.355. En los CVDs sobre todo destaco compras importantes desde Coinbase durante el movimiento bajista, también algunas compras desde Bybit y vemos algunas ventas agresivas desde Bitfinex y Kraken. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez cerca del precio en zona de shorts, en torno a los 66.780 y en zona de longs tenemos un poquito en torno a estos 66.200, pero vemos aquí tres zonas más destacables, los 65.588, 65.392 y 65.270. En los mapas de High Leverage podemos destacar esta zona de los 65.560 y estas dos en zona de shorts, en los 66.975 que tenemos un poquito y en los 67.230 que tenemos un poquito más. Y ahora vamos a estar comentando algunas noticias. Un informe predice que el precio de Bitcoin podría alcanzar los $200.000 para finales de 2025, impulsado por una mayor adopción institucional. La consolidación de la industria minera de Bitcoin y la creciente demanda de energía relacionada con la inteligencia artificial son factores clave. Además, se espera que Wall Street
desempeñe un papel más importante en la gestión de activos de Bitcoin. Esta proyección coincide con un panorama de incertidumbre económica y tensiones geopolíticas que favorecen activos como Bitcoin y el oro. Las empresas de criptomonedas enfrentan incertidumbre al considerar que el Reino Unido es una alternativa a la regulación MiCA que se plantea incorporar en la Unión Europea a finales de 2024, aunque el Reino Unido podría atraer a algunas compañías que buscan evitar estos requisitos estrictos de MiCA. La falta de claridad regulatoria y el enfoque gradual del país generan ciertas dudas. Los expertos destacan la imprevisibilidad del Reino Unido en comparación con el marco europeo, que podría disuadir a las organizaciones de cambiar su sede. El gobierno de Nigeria retiró los cargos de blanqueo de dinero contra un ejecutivo de Binance. La Comisión de Delitos Económicos y Financieros hizo el anuncio en el Tribunal Superior Federal de Abuja, señalando que esta persona era un ciudadano estadounidense y solo era un empleado de la empresa. Este desenlace se produjo justo antes de una audiencia programada aparentemente para minimizar la atención pública sobre el caso. La postura regulatoria de Japón está frenando la adopción de ETFs basados en criptomonedas, mientras que otros mercados como Estados Unidos y Hong Kong han avanzado con la aprobación de estos productos. Las estrictas políticas fiscales japonesas, que gravan las ganancias cripto hasta en un 55%, contrastan con los impuestos más bajos de los ETFs tradicionales. Aunque hay esfuerzos por cambiar estas normativas, el enfoque cauteloso del país limita la expansión del mercado cripto. Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, calificó de una locura la sugerencia de Michael Saylor, fundador de MicroStrategy, de utilizar grandes bancos para custodiar Bitcoin. Si recordáis, esto fue una noticia que comentábamos en el vídeo de ayer. Saylor argumentó que las instituciones financieras establecidas son las más adecuadas para manejar estos activos, mientras que Buterin y otros defensores de la criptomoneda abogan por la autocustodia, señalando los riesgos de centralización y regulación excesiva que esto podría acarrear. Tesla aún posee su reserva de Bitcoin valorada en 780 millones de dólares, a pesar de las recientes transferencias a varias billeteras no identificadas. Esta noticia la estuvimos comentando ya hace, diría que ya unas cuantas semanas incluso. Supuestamente estos movimientos no implicaron una venta, sino una reorganización interna de las billeteras de la empresa. La falta de cambios en el precio de Bitcoin tras la transferencia sugiere que Tesla mantiene su posición, lo que la sitúa como uno de los mayores tenedores corporativos de Bitcoin. En el vídeo de ayer estuve comentando a ver si queríais ver en los análisis también un análisis de Ethereum constantemente y por otro lado incorporar esa dinámica que ya teníamos en los últimos vídeos de revisar una altcoin. La gran mayoría habéis dicho que sí, así que a partir de ahora incorporaremos al final de los análisis un análisis de Ethereum y por otro lado también una altcoin que pongáis en los comentarios. Así que si queréis que revise alguna altcoin en concreto, dejármelo por los comentarios. En el vídeo de ayer la verdad es que hubo muchísimos comentarios, así que os doy las gracias porque quiero ver también qué propuestas tenéis y si no, pues tendré que elegir yo alguna que considere que puede ser interesante. En el caso de Ethereum, considero que en el gráfico diario está demostrando cierta debilidad, ya que el precio se ha encontrado durante bastante tiempo por debajo de la zona de soporte de esta estructura con cierta inclinación bajista, que ya de por sí eso pues añade un poco más de debilidad al escenario. Lo único que, bueno, recientemente parece que el precio está intentando reingresar en la estructura. De hecho, estos últimos días, como veis, volví a testear esta zona de resistencia que tenemos en una estructura de un timeframe más bajo, obviamente,
en la zona de los 2780 y también me gustaría destacar esta directriz alcista que tenemos por aquí identificada. En estas últimas horas veíamos cómo el precio de Ethereum seguía una dinámica similar a la de Bitcoin, yo diría que incluso con una estructura un poquito más marcada, algo de este estilo, donde teníamos el movimiento de sacudida en esta zona operativa, hemos tenido el reingreso demostrando debilidad y como podéis observar, y voy a marcarlo un poquito mejor esto para que lo podamos tener por aquí bien identificado, a ver si lo puedo poner bien, porque antes lo había hecho a mano y me había salido hasta mejor la estructura, pero bueno, sería, a ver, vamos a ver si consigo clavar esto. Nada, no me va a salir. Voy a ver si lo pongo bien. Vale, más o menos he puesto ya la estructura. Pero bueno, como es una estructura pasada, no vamos a darle tanta importancia. Lo importante y lo que os quería comentar es que veíamos cómo el precio terminaba rompiendo la zona de soporte de esta estructura, consolidaba esa ruptura e iniciaba el desequilibrio bajista. Y en este caso, el precio ha alcanzado ya esta zona operativa que teníamos identificada, que como veis hace referencia a la zona del soporte de la estructura del gráfico diario, y en esta zona ya estábamos viendo también cierta presión compradora, no tanta como en Bitcoin en este caso, porque creo que Bitcoin va un poquito más adelantado en este sentido, pero sí que veíamos algunas compras ya por aquí. Lo importante es destacar que venimos de un contexto bajista por esta distribución que hemos observado durante todo este movimiento y veremos aquí si consigue cambiar ese contexto a corto plazo gracias a estas pequeñas compras que están entrando. Creo que el rechazo a esta zona operativa también son muestras de debilidad importantes, por lo que considero que Ethereum sí que está un poquito más débil, sobre todo si lo comparamos con Bitcoin. Si por lo menos intentase recuperar el equilibrio sobre esta zona operativa, podríamos considerar una pequeña muestra de fortaleza en el corto plazo. Sí que es cierto que en lo que es esta otra estructura, el precio está demostrando cierta presión compradora gracias a esta directriz alcista y mientras no la perdamos, pues seguiremos con esas pequeñas muestras de fortaleza durante el desarrollo de esta estructura. Esto es más para corto plazo, obviamente, pero esto ya afectaría más a setups de medio largo plazo. Ahora, si revisamos Trading Different, estábamos viendo liquidez en esta zona de los 2535, donde había bastante liquidez. Se han llevado todo este clúster, que aunque no había tanta, sí que, bueno, todo lo que había se lo han llevado, las cosas como son. Sí que destacaría una cosa y creo que lo estáis viendo claramente, desde los 2390 hasta los 2366 hay muchísima liquidez de longs en Ethereum. Cuidado con esto, porque si tenemos una continuación bajista después de este contexto bajista que ya hemos comentado anteriormente, este podría ser perfectamente uno de los objetivos. Y en los mapas de The Kingfisher vemos bastante liquidez en zona de shorts en los 2631 y un poquito aquí en zona de longs en los 2412. Y bueno, respecto a la altcoin que vamos a revisar, vamos a estar revisando Sui, ya que es una de las que más habéis mencionado en los comentarios. Como os digo, cuanto más vea que me pidáis una altcoin, más probable es que revisemos esa altcoin. También he pensado que viendo tantos comentarios que ha habido en el vídeo de ayer, incluso podría ser hasta interesante revisar un par de altcoins, pero no sé si ya me estoy viniendo muy arriba y el vídeo puede ser ya demasiado aburrido. Como ya sabéis, recientemente hicimos un directo donde revisamos también unas cuantas altcoins. Este fin de semana también tengo pensado hacer directo, así que si queréis que revise alguna en concreto, también lo podéis guardar para ese directo. Y otra opción también sería hacer un directo no solo en fin de semana, sino entre semana, para hacer también una pequeña actualización en mitad de la semana y no tener que esperar una semana entera. ¿Qué os parece esa propuesta? Yo creo que esa propuesta tiene bastante más sentido. Y así tenemos 2 directitos a la semana que yo creo que puede ser interesante. De momento vamos a revisar Sui y espero vuestro feedback en los comentarios. De verdad que agradezco siempre que ponéis un comentario con feedback para poder saber también qué queréis en los análisis. La situación en Sui ha cambiado un poquito en estos últimos días. Como podéis ver, teníamos esta tendencia alcista aquí marcada y recientemente hemos visto una ruptura del soporte. Ruptura del soporte que ha hecho que el precio llegue a esta zona que teníamos identificada en el 1.90 y empieza a entrar cierta presión compradora.
Lo más probable en este punto es que quizás el precio pueda iniciar una estructura operativa sobre estos niveles. De hecho, bueno, teníamos también esta directriz identificada que la rompió, o sea que teníamos varias huellas para poder anticiparnos a este movimiento bajista. Pero la cosa va a ser ver si el precio encuentra equilibrio sobre esta zona operativa. Creo que ya comentábamos en algún vídeo o directo anterior que desde mi punto de vista estaba perdiendo un poquito ese momentum alcista que traía, y creo que después de este movimiento, que es un poquito más agresivo, podría estar confirmando ese cambio de contexto en el corto plazo. Que ojo, ese cambio de contexto no significa que automáticamente desde aquí vaya a iniciar una tendencia bajista, sino que quizás el precio puede iniciar una estructura operativa sobre estos niveles. De momento vamos a marcar estas zonas, aunque podría ser que todavía este primer movimiento de reacción no haya terminado. Vamos a ir analizándolo. De momento marcamos estos niveles y tendremos que ver si desde este punto continúa lateralizando en este rango de precios, para entonces ya confirmar la estructura y ver si podemos llegar a tener alguna oportunidad operativa. Así que de momento marcaremos este soporte en el 1.86.7 y esta resistencia sobre la zona de los, a ver si lo consigo marcar, 2.36.8. Y atentos porque aquí en SUI vemos algunas zonas operativas con bastante liquidez. En este caso más liquidez en zona de shorts. Tenemos bastante desde donde está ahora mismo el precio hasta los 2.07. Y tenemos aquí también en la zona de los 2.16.6. Luego en zona de long solo podemos destacar esta zona operativa en el 1.85.2.